Hola Juan, ¿me escuchás? Si no mal recuerdo. Ahí está, Martín, para tu tranquilidad, ahí la estoy grabando. Se graba. Lo que pasa es que No, cuando... porque hay muchos compañeros por ahí no se pudieron conectar por el temporal, cortes de luz, etcétera, y más que nada por eso. Sí, sí, qué bueno que sos un muy buen compañero, pero soy una persona que hace años que está y te podría decir que también puede ser, ni vamos a hablar de los presentes ni nada por el estilo, ¿no? Nunca tomé lista, o sea que no te hagas problema por eso. ¿Está? Bien, íbamos a ver delitos contra el honor. Porque yo tengo clase hoy con ustedes, el 15 no, y el 20... no, el 14 no es. Bueno, después tengo el 21 o el 22 tengo con ustedes, porque el 21 es el Día del Estudiante, no hay clase. Entonces, me parece que, a ver si les parece bien, lo que voy a hacer hoy es voy a hablar de todas las generalidades que tengan que ver con los delitos contra el honor, y voy a ver el tipo específico del artículo 109, y la otra semana, dentro de 15 días, cuando nos volvamos a ver, terminamos de ver injurias y todas las variantes que se dan respecto de los delitos contra el honor, y de última queda la clase del 29 para el final. ¿Les parece bien? Bien. Bueno, vamos a ver los delitos contra el honor. Me parece que lo fundamental, para empezar a desarrollar esta temática, me voy a tomar de una... Siempre menciono frases para que se den cuenta de la problemática que puede atraer aparejada cada título penal que vamos, cada bien jurídico protegido que vamos a ir viendo. Y hoy, revisando unas cosas, encontré una definición de delitos contra... Más que definición, un tema respecto del bien jurídico protegido de un autor alemán que se llama Maurach. Maurach decía hace mucho tiempo que el honor es el bien jurídico protegido más sutil, el más difícil de aprender con los guantes del derecho penal, decía, y por tanto el menos eficazmente protegido. Y haciendo alusión a esto, ha sido tan ineficazmente protegido el bien jurídico protegido, el honor, que Argentina sufrió, y lo vamos a ver en particular, una fuerte condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la llevó a tener que modificar toda la ley, todos los tipos penales previstos para los delitos contra el honor. Pero aquí también tenemos que tener presente que el bien jurídico protegido honor va de la mano y entra a jugar con otro derecho fundamental que es el de la libertad de expresión. ¿Está? La evolución, digamos que, de las sociedades implica que a medida que avanza la sociedad, avanza también, bueno, lo hemos visto a través de la explosión tecnológica, lo que común denominados redes, toda la problemática de las noticias que se expanden por las redes, el honor. Ante una noticia falsa se puede ver perjudicado el honor de una persona o de un colectivo de personas y demás. En nuestro país, como les decía antes, a partir de la ley 26.551, introdujo grandes modificaciones a los delitos contra el honor, ya que lo que hace esta ley es restringir el poder punitivo estatal en materia de delitos contra el honor, inclinando la balanza decididamente a favor de la libertad de expresión, en aquellos asuntos, sobre todo en aquellos asuntos en los que esté involucrado el interés público. Digamos ya que el derecho al honor se encuentra, que fue, como les adelanté, fue fruto
de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel versus Argentina, en el cual la Corte obliga al país a modificar los estándares normativos, ya que los que poseía eran altamente vejatorios del derecho a la libre expresión. Pero digamos que existe una tensa relación, podríamos decir, entre la protección del honor y además la necesidad que tiene el Estado, como todo Estado democrático, de garantizar la libertad de expresión. Bien, ahora nosotros vamos a ver cómo se materializa la tutela del honor y cómo se materializa la tutela de la libertad de expresión. Y cuál ha sido el criterio que ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y que le sirve, y que le ha servido de basamento a todos los tribunales inferiores en el dictado de sus resoluciones. Digamos que ambos derechos, el del honor y el de la libertad de expresión, tienen igual rango constitucional y también tienen igual rango de protección normativa. Respecto del honor, esta protección normativa encuentra base en la Constitución nacional, ya que dice el derecho a ser respetado por todos los demás y a no ser encarnecido ni humillado ante uno mismo o ante otros. Pero a ver, si uno quiere específicamente encontrar el anclaje normativo de los delitos, del derecho al honor, lo encontramos a través de el artículo 75, inciso 22, cuando ingresan a la Constitución los tratados internacionales, específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 12, si no me equivoco, que nadie será objeto de ataques contra la honra y su reputación. Bien, ahí ya tenemos un anclaje normativo. También en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Específicamente en esta última, lo que comúnmente conocemos como el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 11 específicamente se encuentra garantizado el derecho al honor, ¿no? Si no me acuerdo, más o menos, haciendo un ejercicio de memoria, puedo decir que dice que toda persona tiene tiene el derecho a ser respetada en su honra y en su reconocimiento y dignidad. Algo así dice o señala el artículo. Respecto de la libertad de expresión, si bien no tiene una expresa y literal texto en la Constitución Nacional, el derecho o su anclaje normativo lo encuentra de la conjugación de lo que específicamente establece el artículo 14 y el artículo 32. Su protección surge de esta conjunción, ¿no es cierto? El primero, el 14, garantiza la libertad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura. Y el artículo 32 restringe, o mejor dicho, más que restringe, vamos a ser más contundente, prohíbe expresamente que las leyes restrinjan la libertad de prensa. O sea que, no de forma directa, sino de forma derivada, estos dos artículos que mencionamos sirven de anclaje normativo para decir que el derecho a la libertad de expresión se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna. ¿Bien? ¿Por qué hablamos de esta compleja relación que se da entre ambos derechos? Porque, vamos, tienen una tensa relación. Que todos estos derechos tengan un reconocimiento normativo, esto no quiere decir
que como todo derecho tenga su límite. Yo no puedo andar haciendo cualquier cosa por más que tenga derecho de libertad, y menos respecto de expresión. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto. El honor y la dignidad personal también son derechos y requieren ser garantizados, como así también lo es la seguridad nacional, el orden, la salud y demás. Podríamos decir, respecto de la libertad de expresión, que el derecho a la libertad de expresión se garantiza mediante la prohibición absoluta de la censura previa. Pero que quede claro que no es que al decir que no hay censura previa se le da una inmunidad sin ningún tipo de resguardo. Está lo que sí se la garantía de la libertad. Perdón, Mónica, ¿vos querías hacer una pregunta? No se te escucha. No, ahora que está también dentro del Código Civil y Comercial de la Nación de los derechos personalísimos. Si hablas un poquito más fuerte o pones un poco más fuerte, tu cosa te podría escuchar mejor. Y te van a poder escuchar los compañeros que están grabando. ¿Ahí me escucha? Sí, perfecto. Hola. Te escucho perfecto. ¿Me escucha usted ahí? Te escucho perfecto, Mónica. También se encuentra en el Código Civil y Comercial de la Nación los derechos personalísimos. Está exactamente. Dentro del derecho al honor. Sí, lo que pasa es que, a ver, para decirlo de otra manera, el Código Civil y el Código Penal, como entes normativos, podríamos decir que tienen o se encuentran en una jerarquía similar. Aquí, como anclaje normativo de mayor rango, por lo que específicamente establece el artículo 31 como pirámide, el 31 de la Constitución y demás, la Constitución Nacional le da un anclaje normativo superior. A eso me refería yo. Bueno, siguiendo con esta situación respecto de la libertad de prensa, siempre se encuentra garantizada con digamos, mediante la prohibición de censura previa. Pero esto no le da la inmunidad contra eventuales infracciones o delitos que se cometan mediante afectaciones al honor de las personas. Si realiza o se realiza esto, tendrá la ulterior responsabilidad de resarcir a la persona afectada. Y, por ejemplo, y esto ténganlo muy en cuenta porque va a servir para todos los delitos contra el honor, que en caso de que la opinión o la información esté relacionada con situaciones o asuntos públicos, la libertad de expresión cobra mayor jerarquía frente al honor, el cual en esos casos debe ceder. Digamos que, por último, esto ya lo deben haber visto, para no cansarlos, ya lo deben haber visto en Derecho Constitucional, la libertad de expresión cobra una doble dimensión, una dimensión individual y una dimensión social. La dimensión individual se refiere a aquellas situaciones del individuo frente al Estado de poder conservar y preservar sus ideas, y la dimensión social e institucional está dada o tiene que ver respecto de la formación de la opinión pública para asegurar la participación y control de los ciudadanos que tengan que ver a sus deberes sociopolíticos. Bien, a raíz de todas estas... A ver, como
venimos expresando hasta ahora, ¿no? Existe entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión una estrecha relación, lo que ha dado lugar a muchos conflictos. Y a partir de estos conflictos es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido que marcar determinados estándares respecto de sus soluciones para tratar de que esa colisión sea lo menos problemática posible. Séanme sinceros, esto me permite a mí no llevar mucho tiempo de la charla que vamos a tener hoy. Ustedes ya saben, cuando yo hablo de la teoría de la real malicia, ¿saben de lo que estamos hablando? Algunos asimilan, Gianluca fue el único que dijo que más o menos sí, y los demás, no. Díganme ustedes. Hacemos un repaso. ¿Les parece? Porque es una doctrina que no es nuestra, que nosotros... Mónica, se te escucha muy bajo, muy de forma endeble, podríamos decir. Voy a poner los auriculares. Como quieras. Estoy con usted. Bueno, la doctrina de la real malicia es una creación de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. ¿Alguien sabe cómo fue o cuál es el caso que da pie a esta situación en particular? Así lo vamos haciendo entre ustedes y yo. ¿O me dicen que es una situación nueva que nunca, que es la primera vez que la escuchan? Si es la situación que primeramente la escuchan, hago todo el cuento. Profe, ¿puede ser que era el escritor del libro? No, te adelantaste. Ese es el caso Kimmel. ¿De eso me querés decir? Sí, se me mezcla. No es con el tema de las manifestaciones de los estadounidenses con Luther King. No. Bueno, sí, tiene que ver con Martin Luther King y las luchas de las décadas del 60 en Estados Unidos. Bien, entre ustedes y nosotros, si ven que en algo no es claro o mi memoria no es todo lo precisa que es, ustedes vamos haciendo una composición en conjunto, cosa de que aquellos que están grabando puedan comprenderla de forma completa. El caso es un caso que interviene la prensa y un particular. Es el New York Times versus Sullivan. En donde la Corte lo que hace es revocar una sentencia de una instancia inferior que condenaba al New York Times, ¿no? al periódico, a pagar una indemnización era un efectivo policial, yo no me acuerdo, pero no estaba nombrado, por consiguiente era un jefe, no era un simple empleado policial, quien había iniciado acciones legales por considerarse que las manifestaciones o el raconto que hacía el periódico en una nota en la cual, como bien decía Uriel, hacía mención a la lucha de los estudiantes negros, a su derecho de vivir dignamente. En realidad eran estudiantes a poder hacer uso de los colectivos como cualquier persona y además no tener un cupo para ingresar a las clases o poder participar de los estudiantes de los estudios superiores. Entonces, ahí la Corte, al revocar el fallo que en primera instancia condenaba al diario al pago de una indemnización, o sea, había hecho lugar de forma literal al pedido que había realizado esta persona de apellido Sullivan, lo que hace es crear una doctrina estableciendo cuáles son los parámetros que se van a tener en cuenta para poder
hacer reprochable una noticia, en realidad para que se reproche a título de injuria o calumnia una noticia y que una persona pueda verse afectada por estas situaciones en particular. La Corte deja, o sea, utilizando este criterio de real malicia, dice, no pudo acreditarse la malicia en la emisión de la información. ¿Por qué? Primero, el accionante en realidad, o sea, la prueba de la real malicia pasa a estos principios. Primero, la prueba del accionante de una manifestación, tiene que haber prueba por parte del accionante que la denuncia es, o sea, que la emisión de la noticia es eminentemente difamatoria. Segundo, el accionante debe probar la inexactitud de la expresión. Y además, y ahí viene esta reformulación de real malicia, además, la prueba deberá realizar el accionante de que la emisión de la expresión fue hecha teniendo conocimiento, de ahí viene real malicia, teniendo conocimiento de que dicha noticia era falsa. Podríamos decir, en consecuencia, que la teoría de la real malicia consiste en la exhibición de responsabilidad del medio de prensa respecto de las manifestaciones, que si bien son lesivas del honor de un funcionario público, salvo que este funcionario público pruebe, pongan el acento ahí, salvo que el funcionario público pruebe que fueron emitidas dichas noticias sabiendo, o con la exactitud y sabiendo que las mismas eran falsas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos precedentes, utilizó esta teoría de la real malicia. Cito, a ver, déjenme que recuerde. Triaca contra Diario La Razón. En el caso de Sofovich. Ese es, Morales podría Solá ser, también. sí. Tiene razón. El caso Sofovich, que fue vago contra malicioso de la en real su malicia. Yo proceder. estoy específicamente de la real malicia. Vago contra Ediciones La Urraca. Gesualdi también. Gesualdi, Triaca contra La Razón. Esos son los fallos en los cuales específicamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación utiliza la doctrina de la real malicia para establecer cuál es el estándar que se quiere o que se crea a partir de la cual un querellante por este tipo de situaciones pueda llevar a juicio a un medio de prensa. ¿Bien? ¿Qué es lo que en realidad últimamente, hasta el año 2012, 2013, ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de esto? Lo que ha querido señalar, en realidad, es que la finalidad de esta doctrina es impedir la propagación de aseveraciones fácticas falsas o inexactas, por lo que no se aplica los supuestos en donde no se expresan ni opiniones, ni juicios de valor, hipotéticos o conjeturales, pues su carácter abstracto impide tomarlos como verdaderos o falsos. Fíjense ustedes, ¿por qué hago toda esta introducción? Ustedes me dicen, señor, ustedes conmigo tienen que darme el artículo 109 hasta el 116 en adelante. Estamos hablando de... Todo esto es de significativa importancia, toda vez con la problemática que ustedes van a trabajar, van a ser abogados y van a trabajar sobre eso, con toda la problemática. Hoy lo ven ustedes en las redes sociales con la problemática de la fake news. Son situaciones que se están tratando en la actualidad. Y todos estos, digamos, antecedentes sirven como base para las resoluciones que se dictan en consecuencia.
Vamos a otra situación que también ha sido tenida por la Corte y que se da a partir del caso Campillay, en el cual la Corte crea una regla de exclusión de responsabilidad de los medios de prensa, aun cuando las publicaciones que tengan que ver de relevancia pública puedan afectar el honor de terceros. Esta es una cláusula de exclusión de la prensa. ¿Está? Y fíjense ustedes que ahora todos utilizan esta cláusula de exclusión. Esta cláusula de exclusión tiene que ver que a los fines de que los medios de prensa, si bien en sus manifestaciones puedan afectar el honor de terceros, pueden excluir su responsabilidad en tanto y en cuanto las expresiones que formulen atribuyendo un contenido lesivo contra el honor de terceros, expresen y manifiesten de forma concreta y directa la fuente. La fuente debe ser expresada con precisión, siendo insuficiente una regla genérica. Primera, entonces, para excluir la responsabilidad del medio de prensa, se debe citar la fuente de forma clara y precisa. Segunda referencia, y esto es lo que ustedes ven en la mayoría de los medios de prensa, utilizar una forma o un modo verbal potencial y no asertivo. Y de ser posible, dejar en reserva la identidad de los agraviados en la nota periodística. Esos son, a partir del caso Campillay, los 3 criterios a ser seguidos por los medios de prensa para, digamos, excluir de responsabilidad al medio. ¿Bien? Ahora, Antonella, me vas a ayudar. Yo les hablé de la reforma introducida por la ley 26.551. ¿No es cierto? Que es lo que de forma, digamos, indirecta menciona nuestra compañera Antonella, que sirve de base, que es el conocido caso Kimmel. Es el caso de un periodista, Gabriel Kimmel. Es un periodista e investigador. Aconsejo su libro. Se llama La masacre de San Patricio. Aquellos que léanlo, es que es en realidad una investigación periodística que está hecha como libro, en la cual 3 sacerdotes y 2 seminaristas, no recuerdo si eran 3 sacerdotes y 2 seminaristas o 2 seminaristas, o al revés, que en el año 76 pierden la vida. Lo que hace el investigador es realizar una severa crítica en cómo había sido investigado, cómo habían sido investigadas las muertes de estas 5 personas. Y pone en cabeza del juez que lleva a cabo la investigación una, digamos, poderosa crítica. A consecuencia de esto, el juez que había llevado la investigación se siente ofendido, calumniado, y le imputa la comisión de un delito. ¿Voy bien, Antonella? En primera instancia, el juez es... Guillermo Rivarola, ¿puede ser? Exacto. No, Guillermo no es Rodolfo. Me parece que es Rodolfo Rivarola. Rivarola estamos de acuerdo, para mí es Rodolfo. Me puedo equivocar. ¿Está? Me parece que es Rodolfo Rivarola. Consigue el fallo de primera instancia mediante lo cual desechó la figura de la calumnia y como figura residual entendió que se había cometido el tipo penal previsto en el artículo 110 en ese entonces de injuria y lo condena a
al pago de 20.000 pesos de daño moral y 1 año de prisión en suspenso. La Sala Cuarta de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de ese entonces revoca el fallo y absuelve directamente a Quimel. En realidad lo absuelve bajo la situación de que no encontraba que la conducta de Quimel diera lugar a las situaciones previstas en el 109 y 110 del Código Penal. Apela el particular damnificado y también el fiscal de segunda instancia, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 98, revoca el fallo de la Cámara y deja la situación tal cual la había establecido el juez de primera instancia. Quimel va en primer término a la comisión le da tratamiento y, a su vez, pasa a ser resuelto por la Corte. La Corte cuestiona enfáticamente las imprecisiones en el modo en que se encontraban reguladas las figuras de la calumnia y la injuria, primera situación en particular, manifestando la Corte que tenían fallas de precisión, daba vía libre, decía, a los tribunales argentinos a que fallen con criterios discrecionales, dictando numerosas sentencias en violación de los tratados internacionales que tenían que ver o que tienen que ver con la libertad de expresión. En consecuencia, le ordena que de forma inmediata el Estado argentino modifique su legislación interna teniendo en cuenta parámetros estrictamente concretos. Le dice, la sanción penal tiene que tener como base, primero, la extrema gravedad de la conducta desplegada por el sujeto activo. Segunda situación que tienen que tener al momento de dictar la norma. Tienen que establecer de forma concreta, lo más precisa posible, cuál ha sido el dolo que ha expresado el emisor de esa conducta. Otra, tienen que materializar cuál ha sido el daño que injustamente se ha causado. Otra de las cosas que deben tomar en consideración es que la carga de la prueba debe estar en cabeza de quien acusa. Y por último, y que esto es lo que se ha tenido que, no vamos a tener tiempo porque estoy hablando de más ya en este sentido, tienen que tener muy en cuenta que toda la normativa penal que establezcan en este sentido debe ser de imperiosa excepcionalidad. Es por esto que se reforma todos los delitos previstos en el título contra el honor, y tomando de forma casi manifiesta los criterios que sentó la Corte que debe tener en cuenta esta normativa. Bien, podríamos decir que la reforma estableció específicamente que en los delitos contra el honor debía primar el sentido de la mínima intervención. Esto ustedes ya lo han visto en la parte general, ¿no? Introduciendo modificaciones sustanciales en los tipos de injusto tradicional, calumnia e injuria. Se derogó el artículo 112 cuando hablaba de esas figuras de calumnias o injurias encubiertas. Se mantuvo la
la situación de las injurias y calumnias propagadas por la prensa, y también se reconocieron otros derechos como lo que ustedes ya deben haber visto, como la ley de habeas data que vamos a tocar en la próxima clase. ¿Bien? Bueno, hecha esta no pequeña introducción, les pido mil disculpas, gran introducción, vamos a hablar del bien jurídico protegido en los delitos contra el honor, teniendo como base o como norte esta, digamos, reforma introducida. El bien jurídico protegido va de suyo, que es el honor. Nos tenemos que poner de acuerdo en qué vamos a entender por honor. Bueno, señores, me parece que después de toda esta recopilación, podríamos no es tarea sencilla, como bien lo decía Maura, ¿no? Es uno de los bienes jurídicos más difíciles de precisar de forma conceptual. Pero, tomando como base la definición que brinda Bacigalupo Zapater, podríamos decir que, en principio, el concepto del honor va a variar notablemente tanto desde el punto de vista histórico, también como desde el punto de vista de la sociedad en que se trate. Pero podríamos decir que el honor es un conjunto de cualidades valiosas de índole moral, ética, jurídica, física, psíquica, profesional, cultural, atribuirle a una persona. Esta definición, digamos, muy abarcativa de lo que debe entenderse por honor, nos permite a nosotros distinguir un honor subjetivo de un honor objetivo. El honor subjetivo hace referencia, podríamos decir que es la propia ponderación que tiene toda persona de sí misma. Bien, Mónica. Es un concepto propio, íntimo, que cada uno realiza con independencia de la consideración o cómo lo consideren los demás. Ahora, en contraposición, también tenemos el honor objetivo. El honor objetivo tiene en cuenta a las cualidades que los demás le asignan o le reconocen. Es la reputación social, podríamos decir. El mérito que otros hacen de la personalidad del sujeto. Siempre esto condicionado, ¿no?, a un tiempo histórico. ¿Bien? Desde otro punto de vista, y como Mónica nos señalaba y nos hablaba de, tengo en cuenta lo que me expresó Mónica de la ley 351 y sus modificaciones, el Código Civil estoy hablando, también puede conceptuarse al honor como una emanación de la dignidad humana y como un derecho eminentemente personalísimo, ¿no? A eso hacía referencia, creo. Por consiguiente, esta situación nos permite ya adelantar... Perdón. Sí, Mónica. Sí, a eso me hacía referente, a los derechos personalísimos. En el Código Civil. Bien. También hay una frase que dice, doctor, hay una frase que... No lo estoy escuchando bien, tengo un problema con su audio. No sé qué problema hay con mi audio. Pero bueno. Medio lejos. No, se escucha pero muy bajito. Hay una frase que dice, no sé qué pasó. La verdad, sigamos. no escucho nada. Bueno, está bien. Desde este punto de vista, con lo que medianamente le pude entender a Mónica, esto nos permite a nosotros sostener un principio que sirve para todos los delitos contra el honor, y ténganlo muy presente, que es, dicho esto, Clara anota, porque Clara es la pobre, es la que me ayuda con el Código Penal y anota, me encanta. Bien, desde esta perspectiva, el honor es poseído por todos los hombres y puede afectarlos cualquier expresión. Por consiguiente,
cualquier persona, con independencia de la situación en que se encuentre o que se trate, tiene honor y tiene un honor defendible. Algunos hablan que la tutela del bien jurídico honor se realiza con independencia de la posesión efectiva que tenga respecto o por el sujeto afectado. Puede ser que la persona haya sido condenada, esté privado de su libertad, o haya tenido una actitud deshonrosa respecto de alguna actividad que haya realizado. Hecho esto, vamos a tratar de forma rápida, porque ya son las 19:22, yo pensaba hablar una hora, ¿alguien me podría leer el artículo 109? Gracias, Clara. Artículo 109. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Ahí tienen cómo específicamente el fallo Kimmel introdujo la última parte del artículo 109. A ver, vamos a ser claros para no robarles demasiado tiempo. De la simple lectura del artículo 109, podríamos decir que el delito consiste en la falsa imputación de un delito, en imputar falsamente un delito a una persona. Ese es el basamento de la figura. Vamos a ver los componentes del tipo objetivo. Bien, componente específico y el primero establecido. El delito imputado debe ser concreto y circunstanciado. ¿Estamos? Lo que implica que debe tratarse de un hecho, queda grabado, de un hecho preciso, determinado, sin vaguedad, con indicación de las más mínimas circunstancias de, como todo componente del tipo objetivo, a ver si alguien me las puede decir. Somos nada más que 24, no son muchos. ¿Profe? No. ¿Cuáles son los componentes genéricos de todo tipo objetivo? El sujeto activo, el sujeto pasivo, la acción, el objeto. Y circunstancias que tengan que ver con... Gracias, Aldo Di Lorenzo. Tiempo y lugar. Exactamente. Perfecto, Aldo. La próxima estaría bueno que lo dijeras por el micrófono, así te vemos y te... Circunstancias que tenga, y en esta nos sirve de pie. En situaciones que tengan que ver con, tiene que ser claro, preciso y concreto, y las más mínimas situaciones o circunstancias que tengan que ver, tiempo, modo, lugar, espacio, y debe ser atribuido a una o más personas determinadas. Puede tener en consecuencia, la atribución puede ser no a una persona, puede ser a una o varios sujetos, pero estos deben ser determinados. A ver, hay ejemplos que me parecen bastante claros en esta situación. No tiene que decir, Roberto Manuel cometió una estafa. No, eso es una situación imprecisa. Deberá decir, Roberto Manuel le sustrajo a un caramelo a la señora del kiosco cuando ésta se dio vuelta para darle el vuelto a una persona el día tal, a tal hora, a tal momento. ¿Está? Esto con independencia de que, por ejemplo, se le indique o se la califique de forma indiferente. El problema de calificación no sería de encuadre legal, que diga que es un robo cuando es un hurto o viceversa. Estas
no son situaciones. Sí tiene que ser la indicación en cuanto a la persona o persona y en cuanto al hecho, lo más precisa, concreta y circunstanciada. Que no tengan conceptos vagos. Otro de los componentes específicos del tipo objetivo del 109 es que el delito imputado debe dar lugar a la acción pública. ¿Ven? Artículo 71 del Código Penal. Por consiguiente, quedan excluidos expresamente los delitos dependientes de los delitos de instancia privada, ¿no? Específicamente lo requiere la norma. Ahora, la pregunta que le pueden hacer ustedes en el parcial sería, ¿qué pasaría, se me ocurre a mí, si yo tuviera que redactar la pregunta, que no creo hacerlo, pero puede darse, la pregunta a hacerle en este tema específico, ¿qué pasa con los delitos dependientes de instancia privada? En los cuales la víctima insta la acción y después el Estado es el que la sigue, ¿se acuerdan? Acá el tipo penal habla que dé lugar a la acción pública. Aquí pueden utilizar esa frase vaga que la doctrina está dividida, podrían decirlo, y quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Que esas son situaciones que siempre suelen utilizarse, ¿no? Entonces queda... los amantes del casino quedan bien con las rojas y las negras, no sé, como quieran ustedes. Digamos que la doctrina está dividida, siendo un principio de exégesis lingüística, dice habla de acción pública. Por consiguiente, las dependientes de instancia privada y la distancia privada quedan afuera. Parte de la doctrina, en la cual me incluyo, consideramos que las acciones dependientes de instancia privada ingresan toda vez que lo único que haría el sujeto pasivo es mencionar que va a instar la acción y la misma corre su suerte a través de, ¿cómo se llama? A través de las redes públicas. Otra de las cosas, la imputación del delito, préstenle atención, la imputación del delito debe ser falsa. El delito de calumnia, siendo la imputación un elemento del tipo, a diferencia de lo que específicamente vamos a ver la clase que viene, es posible la prueba de la verdad de la imputación. A ver, me retrotraigo para no producirles alguna duda más de la que pueden llegar a tener. Me dice que la imputación del delito debe ser falsa. El hecho es falso cuando no ha existido. A eso me refiero. O al menos no ha existido de la forma en que se le imputa. O las circunstancias que tienen que ver con el modo, tiempo y lugar son falsas. O, una situación más, a quien se le atribuye, puede ser que el hecho sea cierto, que las circunstancias de tiempo, modo y lugar sean ciertas, pero la persona que se le imputa no ha participado en el mismo. A eso me refiero. Por eso en estas situaciones, ya lo vamos a ver más adelante, se da la probabilidad de la prueba de la verdad. Porque si yo soy el que hice esa manifestación calumniosa y pruebo que es verdad la imputación que me dirijo, la causa que me inician por calumnias, deviene en inexistente, toda vez que la aseveración que yo he manifestado era cierta. ¿Bien? Ahora vamos a introducirnos y con esto calculo, quedo sujeto a sus preguntas. Dice, en el final del artículo 109, que les dije yo a ustedes que es la consagración de lo que específicamente
estableció Kimel versus Argentina, dice, en ningún caso configurará el delito de calumnia, todas las situaciones que hemos visto en particular, cuando las expresiones estén referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Quiere decir que el tipo penal del 109 presenta dos excepciones para su configuración y que tornan esas dos excepciones en atípicas a las figuras. Y esta se da cuando el asunto sobre el que versa la manifestación es de interés público o cuando la manifestación no lo ha sido de carácter asertivo. En consecuencia, vamos a tener que delimitar qué es lo que vamos a entender por la expresión interés público. Por interés público, la doctrina, la gran mayoría, entiende que son de interés público todo aquello que ver o que tenga en consideración al buen orden de gobierno, la prosperidad, felicidad, subsistencia, higiene, salubridad, seguridad, defensa de la sociedad política, o sea, la forma en la que viven los habitantes de una nación, de una provincia, municipio, etc., ¿no? Para ser más abarcativos, podríamos decir que quedarían comprendidas dentro del concepto de interés público todas las cuestiones que le interesan a un número indeterminado de personas y no a personas determinadas, por numerosas que sean. Algunos autores, y esto como dato anecdótico, obviamente, hablamos de interés público, tienen que ver todas estas situaciones en particular. Algunos autores, cito Vázquez Rossi y demás, dicen que, por ejemplo, hay situaciones en las cuales no pueden encuadrarse dentro de esta excusa, o dentro de estas dos excusas o excepciones que plantea la norma del 109, cuando se refieran a sociedades, clubes, asociaciones y sindicatos. Hago esta excepción, se los comento, porque la gran mayoría de la doctrina entiende que también son situaciones que tienen que ver con el interés público, aquellas que tengan que ver con sindicatos, que tengan que ver con asociaciones y con clubes. Por último, el último contenido de la excepción hace referencia a las aseveraciones que, o mejor dicho, las manifestaciones que no sean asertivas. Se requiere, se refiere en realidad a aquellas imputaciones que son realizadas en forma potencial, dado que la forma asertiva implica una aseveración, una afirmación. El diccionario de la lengua española dice que una situación es asertiva cuando da por cierto una situación o actividad. Digamos que esta excepción que plantea la última parte del 109 viene a dar de manos a lo que ya había establecido la Corte en lo que mencionamos al principio, el fallo Campillay. Que siempre para que se pueda eximir de responsabilidad el medio de prensa, debía citar la fuente, dejar afuera a las personas y también hablar en términos potenciales o hipotéticos. Vamos. Es otra forma de decir de forma no asertiva. ¿Está? Bien. Vamos a los otros componentes del tipo objetivo genérico que bien citó Antonella. ¿Quién puede ser sujeto activo? Cualquier persona. ¿Quién puede ser sujeto pasivo?
cualquier persona que esté viva, ¿no? Y para la próxima voy a ahondar en esa situación, sobre todo para la calumnia seguro. Estaba el problema, creo, acá del Congreso, ¿no? Con el tema de la expresión que tienen ellos. Que yo me acuerdo, en humanos habían dicho que tenían inmunidad con el tema de la expresión. ¿Qué tienen? Está perfecto lo que decís, Uriel. Pero eso tiene que ver, o en referencia, me hiciste, ¿ves? Por más que, esto es lo que se pierde mediante la presencialidad. Lo que vos me haces ver es algo que yo no te dije. Cuando yo te mencioné y te dije que sujeto activo puede ser cualquier persona, hay personas que en virtud de su calidad o cualidad no pueden ser sujetos activos. Vos bien mencionaste que a raíz de lo específicamente establecido en nuestra Constitución Nacional, los senadores y los diputados del Congreso Nacional, y también lo establece nuestra provincia de Buenos Aires, también los magistrados del Ministerio Público, tanto del fiscal y la defensa, y el defensor del pueblo quedan exentos de aquellas manifestaciones que hagan al ejercicio o en función de su obligación. ¿Está? Gracias por la situación en particular. Respecto del sujeto pasivo, bien decía Rocío, cualquier persona viva. Vuelvo a reiterar, tengan en cuenta que es cualquier persona, con independencia de quien pueda ejercer su derecho, porque en realidad un menor puede verse afectado en el honor y en virtud de ser menor de edad no puede tomar el ejercicio de la acción, sí lo va a poder hacer a través de un representante. Y cuando establecemos que cualquier persona puede ser sujeto pasivo, tiene que ver con lo que dijimos al principio, que todos, como derecho humano, somos susceptibles tenemos honor y tenemos la garantía y el derecho de poder defender. ¿Bien? Bien. Me queda o me resta respecto de este artículo en particular, habiendo establecido quién puede ser sujeto activo, quién puede ser sujeto activo, los medios comisivos. Respecto de los medios comisivos, cualquier medio comisivo, ya sea verbal, escrito, gráfico, el que se les ocurra a través de las redes, es susceptible de establecerse como medio comisivo para este tipo de delito en particular. Bien. Tipo subjetivo, ¿qué les parece? Vamos. Dolo. Bien, sí. ¿Cuál? Directo y... Directo. ¿Y? Eventual Bien. pues. Resta el eventual pareciera ser poco probable. Sí. ¿Está? Entonces, dolo directo, podríamos circunscribirlo, dolo directo de primer grado. Respecto de consumación y tentativa, esto a ustedes les tiene que servir la clasificación de tipos penales que les vengo ya, es la tercera o cuarta clase que tenemos, o más, les vengo diciendo, por favor, lean. ¿Qué tipo tipo penal sería? De mera actividad, ¿puede ser? Bien. Entonces, si me decís eso, me decís el delito se consuma cuando se ve afectado el honor, ya sea su honor objetivo o su honor subjetivo, ¿no es cierto? Pregunta, ¿es admisible, sobre todo en los delitos de mera actividad, la tentativa? En principio es difícil la tentativa, sobre todo en los delitos de mera actividad. Pero puede darse, si bien me podrías decir qué rebuscado que es usted, situación esta que es cierta, pero puede darse la tentativa en este delito
El caso es que, el caso que la mayoría de los manuales y demás trabaja es cuando se realiza una carta injuriosa o calumniosa y la carta es extraviada. La carta ya salió del emisor, no llegó, entonces esa actividad vendría siendo una situación admisible por este dispositivo amplificador de la tipicidad, que es la tentativa. Otros dan cuando, tengo así entendido que hablan de cuando se realiza a través del teléfono y el teléfono es intervenido y no llega a conocimiento del sujeto pasivo. Me parece muy complicado, muy rebuscado. Bien, ¿alguna duda respecto de esto? Chicos, tengan en cuenta lo que hablamos al principio, porque el cuatrimestre pasado algunas de las preguntas yo no las hice, pero me dijeron que fue por esos lados. Hablaron de teoría de real malicia y especificaron cuáles habían sido las cláusulas que había establecido la Corte en el caso Campillay y lo anudaron con el tipo penal del 110, no del 109. O sea, ténganlo presente, se los manifiesto para que lo vayan viendo. Sobre todo porque me quedan 2 clases. El miércoles que viene tiene una clase de trata de personas y ya después termino viendo desde el 110 en adelante. ¿Alguna duda? Sí, profesor, yo tengo una consulta tal vez porque estoy un poco perdido con delitos contra el honor, pero no entiendo el fundamento de que exista el delito contra el honor, siendo que la sanción es una multa y la acción civil también existe y es, digamos, no es una multa, sino es una acción económica también. O sea, si están No los entiendo. dos, tienen lo mismo, ¿A ¿no? vos te parece que las únicas reparaciones que tendría que haber en el derecho penal tienen que ver nada más con la prisión? No, a lo que me refiero es que si una persona, o sea, ejerce la acción civil y también ejerce la acción penal, no se estarían superponiendo, o sea, en una sería una multa y en otra Son sería 2 una reparación. reparaciones independientes. Acá no hay una situación de preclusión. Ah, ok, está bien. Sobre todo porque el fundamento que tiene que ver o que hace a la pena es totalmente diferente. Hasta el fundamento genérico del derecho penal es diferente a el fundamento del derecho civil. ¿Cuál es el fundamento del derecho civil? Desde el punto de vista teleológico sistemático. Volver las cosas al estado anterior. Volver las cosas al estado anterior, tal cual. A veces se hará en la medida de las posibilidades de forma efectiva. Otra que ha encontrado el derecho civil es a través de la reparación. Trata de reparar, y esta reparación, si no se puede materializar en los hechos, se da de forma económica. Ahora, en realidad, el derecho penal lo que pretende es, que no lo hace, permitime, es una posición personal, es reparar. No es reparar, perdón, no es reparar, sino que en realidad lo que hace es congelar el conflicto, apropiárselo y decirle a la víctima, yo te lo soluciono. ¿Cuál es la solución? Bueno, está bien, estamos en un caso de actividades, este es un delito de instancia privada, lo que tiende es a una pena pecuniaria para vos, perdón, para vos no, hijo, Manuel, que te quede tranquilo, para aquella persona que cometió el delito. La pena es, en este caso, económica, pero es una pena, no es resarcitoria. ¿Bien? Sí, se entendió. No obstante lo cual, te lo tienen que haber expresado en penal parte general, que vos podés pedir en el proceso penal la reparación civil. La podés iniciar, y en ese caso hay una reparación civil, la indemnización civil.
Claro, por eso era mi duda, justamente. O sea, cuando No, no. ejerces las Se dos, puede ejercer en el mismo proceso penal o se puede ejercer sí, por separado. mediante una acción civil en un juzgado. Generalmente, y eso ahí sí, vos ya diste civil parte general o obligaciones. Sí, sí, sí. Bien. En este caso en particular, si vos planteás la acción civil en sede civil, te van a establecer una situación de preclusión. Vas a tener que obtener primero en sede penal la sentencia que condene a la persona que calumnió y con esa sentencia te vas a sede civil iniciando el juicio civil pidiendo la reparación económica. ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno, jóvenes, nos vemos dentro de 15 días y nos va a faltar muy poco para el parcial. Por favor, en la medida de sus posibilidades, pónganse a estudiar. ¿Está? Perdón, esto lo quiero saber, ya corto la grabación, pero les hago una